hoy nos resulta cómodo subir a esta tribuna porque participamos en un espectáculo bastante bochornoso. Un espectáculo lamentable, bochornoso, que protagoniza el Gobierno, pero que lamentablemente nos arrastra al resto de los grupos parlamentarios de esta Cámara. Señora vicepresidenta, el espectáculo no es que se debata la convalidación de un decreto ley. No, por favor. Ya solamente en este año hemos convalidado 9, en lo que va de este año. En los 2 años y medio que ustedes llevan gobernando, 56. Más o menos uno cada 17 días. Por cierto, más de 1, más de 2, más de 10 de esos decretos leyes se podrían haber evitado. Este Gobierno, su Gobierno, es el que ha hecho una mayor utilización del decreto ley para su iniciativa legislativa de toda la historia de la democracia, el de Mariano Rajoy. Porque prácticamente un 40%, fíjense ustedes, un 40% de sus normas enviadas a las Cortes vienen en forma de decreto ley, es decir, de un instrumento extraordinario contemplado en la Constitución solamente para aquellos casos de extraordinaria, urgente necesidad y que, por lo tanto, constituye un elemento anormal, extraordinario, frente a la vía legislativa normal que la tiene el Gobierno a través de sus proyectos de ley. Pero todavía esto no es lo peor de este espectáculo al que me refería al principio, bochornoso, que usted ha protagonizado, que está protagonizando. Ni tan siquiera que quieran que convalidemos este decreto a los 4 días de ser publicado en el Boletín Oficial de las Cortes. Un decreto de 177 páginas. Lo peor, lo bochornoso de este debate de hoy es que lo que traen a convalidación no es un decreto ley. Es como mínimo, 8 proyectos de ley. Miren, de lo que va este decreto es de la modificación de 30 leyes. Afecta a 9 ministerios. No se asusten, les voy a citar solo por el nombre corto: Presidencia, Justicia, Defensa, Hacienda, Fomento, Educación, Empleo, Industria y Economía. Ninguno de los ministros competentes sobre las leyes que se reforman va a subir a esta tribuna. Sube la ministra encargada del desastre, de la chapuza legislativa de este decreto ley. Miren, de lo que va el decreto ley. En el ámbito de la economía se modifican 8 leyes. Algunas leyes de tan larga tradición en nuestra legislación como la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado, que fue aprobada hace 6 meses y que ahora, en una especie de revelación que le ha sucedido al Gobierno, se da cuenta que es necesario liberar las trabas. Nos ha dicho la vicepresidenta, hay que liberar las trabas de nuestra economía, esto es urgente. Bueno, pues cuando se aprobó la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado hace 6 meses, la revelación aún no se había producido. Bien, 8 leyes. Miren ustedes, en el ámbito de fomento, miren de lo que va este decreto. Se cambian 6 leyes. Está aquí la ministra competente, que desde luego no subirá a la tribuna a defender el fondo de su propuesta. Seguridad aérea, aeropuertos, puertos del Estado, marina mercante, delimitación de competencias entre fomento y defensa. ¿Faltaba el transporte terrestre? Pues no, también lo tenemos aquí. Se aborda también la financiación de la accesibilidad terrestre a las instalaciones portuarias. ¿Faltaban los trenes? No. También se modifica la ley del sector ferroviario. Esto, señora vicepresidenta, es extraordinaria y urgente necesidad por tierra, mar y aire.
En industria y energía, de lo que va este decreto. 4 normas importantes pasan a mejor vida. La Ley del sector de hidrocarburos, el Reglamento de gases licuados del petróleo, la actualización del marco retributivo en la comercialización del gas licuado, la transposición de la Directiva Europea del 2012 sobre obligaciones de las comercializadoras y también la Ley de minas, sobre la que se ha producido otra importante revelación al Gobierno en su conjunto o a la vicepresidenta en particular. La revelación de la importante y extraordinaria y urgente necesidad del artículo 86, señora vicepresidenta, se ha producido en relación a la necesidad de modificar por un Real Decreto el sistema geodésico de referencia oficial en España. La exposición de motivos del decreto ley nos indica que es necesario adoptar la proyección universal transversa Mercator y la distribución de usos y zonas internacionales. Como elipsoide de referencia se utilizará el internacional HIFOR, Datum Europeo y Meridiano de Greenwich como origen de longitudes. Y ahora, en esta revelación de la vicepresidenta, con extraordinaria y urgente necesidad, hay que adoptar este sistema de referencia y por eso necesitamos modificar el sistema geodésico de referencia en España. Señorías, yo no dudo de que haya que modificar el sistema geodésico, pero lo que dudo, lo que pongo en cuestión, es que sea a través de un Real Decreto de urgente y extraordinaria necesidad cuando esta adaptación procede a hacerla por un Real Decreto que, al parecer, tiene fecha de hace 7 años. Señoras, señorías, señor presidente, no ha sido posible, de verdad, evitar este verdadero atropello, este debate absurdo que hoy protagoniza el Gobierno y nos arrastra a la oposición. Por eso el otro día todos los grupos parlamentarios de la oposición, todos, señora vicepresidenta, todos, le pedimos al presidente amparo y le dijimos que, utilizando su buen hacer, pudiera hablar con el Gobierno, se pudiera evitar este debate de hoy para poder dar un poco de racionalidad a este atropello tan absurdo, señora vicepresidenta. Miren, he citado 20 leyes ya, ¿verdad? Bueno, pues sigo, porque son 30, sin contar leyes de presupuestos, decretos y normas de rango menor, porque también se modifican en este Real Decreto reglamentos, señorías. Miren, en el ámbito de las políticas de la competencia del Ministerio de Empleo, 5 leyes. Texto refundido del Estatuto de los Trabajadores, Ley de Empresas de Trabajo Temporal, Ley de Medidas de Apoyo al Emprendedor, la Ley de Empleo del 2003, otra vez la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado, otra vez, esta vez, permítanme que lo cite, no puedo entrar, claro, no se puede hacer un debate de fondo, pero es para liberalizar sin control alguno el ejercicio empresarial de las agencias privadas de colocación. Y, como no, se revisa un decreto ley de medidas urgentes para el fomento del empleo, que este sí cuenta con una gran solera en nuestro edificio legislativo. 4 meses y medio desde que fue promulgado y ahora, de forma urgente y de extraordinaria necesidad, hay que modificarlo para eliminar las trabas a la competitividad de nuestra economía. Llevo 25 leyes, pero les decía, son 30. Y miren ustedes, escuchen, porque esto, que lo ha dicho aquí la vicepresidenta en la tribuna, miren, se modifica la ley del IRPF y se hace precisamente para permitir la compensación de las pérdidas fiscales sufridas a los tenedores de preferentes y deuda subordinada. Nos dice la vicepresidenta en la tribuna, esto es importantísimo, es que ¿no les parece a ustedes urgente? Claro que es importantísimo. Mire, y nos parecía tan importante que hace 3 semanas, señora vicepresidenta, que no se lo han contado ni se lo han puesto en el discurso, presentamos una enmienda en la Comisión de Economía, una enmienda a la Ley de Ordenación y Supervisión de Entidades de Crédito, exactamente, una enmienda del Grupo Socialista, exactamente, para permitir la compensación de las pérdidas a efectos fiscales sufridas por los suscriptores de preferentes y deuda subordinada. Que se la busquen. Su grupo parlamentario, hace 3 semanas, estimaba que no se debía hacer. No que no fuera urgente, es que no se debía hacer porque votaron que no.
Y el pasado viernes, cuando aprobaron el decreto, no solamente rectificaron por la revelación esta que debieron tener, sino que además dijeron es urgente y de extraordinaria necesidad. De esto va, señora vicepresidenta, este decreto. Bueno, señorías, se modifica también la ley del cine en la misma norma que la ley de la carrera militar. Miren, de esto va este decreto, de la extraordinaria y urgente necesidad, de situaciones que son difíciles de prever y que, como son difíciles de prever, pues tenemos que utilizar un instrumento normativo extraordinario. Y resulta que el Gobierno tenía serias dificultades para prever que la Ley del Registro Civil, que fue aprobada el 21 de julio del 2011, que se le estableció una vacatio legis y que se dice que entraría en vigor el mes de julio del 2014. Lo dice el texto, dice entra en vigor julio de 2014. Pero el Gobierno tuvo dificultades para prever esta situación de entrada en vigor en julio del 2014 y por eso, en un decreto ley de extraordinaria y urgente necesidad, prorroga su entrada en vigor durante un año más. Era difícil de prever eso, señora vicepresidenta. Ponía julio del 2014, pero no lo vieron. Lo terrible es porque lo hacen, ¿saben? Para privatizar el registro civil, para poner los datos más personales de los ciudadanos en manos de los registradores mercantiles, no de todos, solo de unos poquitos. Aquí a la tribuna es muy difícil salir a defender eso, es muy difícil que cualquier ministro salga a defender esto y hacer pagar a los ciudadanos un arancel por tener acceso a sus datos. De esto va este decreto, Bien, y les decía, señorías, el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, que era de lo que realmente teníamos que estar debatiendo hoy, del fondo. 7 meses, señora ministra de Empleo, 7 meses, desde que mandaron el plan de implantación a Bruselas, tardan ustedes en colocar la medida. Y claro, lo han hecho tan mal, su ministerio, señora Báñez, que era muy difícil salir hoy a esta tribuna a defender lo que usted ha hecho. Y por eso no sale la ministra competente de la implantación de la garantía juvenil y sale la ministra competente de la chapuza legislativa. En fin, de esto va este decreto. Bueno, como les decía, y ya para cerrar, la barbaridad legislativa que se produce con este decreto ley, fíjense ustedes, no solo se modifican las 30 leyes, no, también se modifican disposiciones reglamentarias. Y por eso introducen una disposición final cuarta que dice lo siguiente: las determinaciones incluidas en las normas reglamentarias que son objeto de la modificación de este Real Decreto, 30 leyes, se habilita al Gobierno para que modifique estas normas de rango reglamentario. Un verdadero homenaje a la barbaridad de la producción legislativa de este Gobierno. Miren, es mucho más fácil incluir que el Gobierno modifique estos reglamentos, porque ¿saben si no qué pasa si no se hace por Real Decreto? Pues que es una incomodidad, señora vicepresidenta. Es una incomodidad, porque al final en esos hay que meterlo en trámites de información pública, hay que pedir informes a los órganos consultivos. Muy complejo, muy pesado. De esto va este decreto ley, señora vicepresidenta. Bueno, miren, señores del Gobierno, señora vicepresidenta, señor presidente, al que pedimos amparo para evitar esto, este es el verdadero espectáculo. Este es el verdadero espectáculo que estamos haciendo hoy aquí, discutiendo un decreto ley que no es tal, sino que es un batiburrillo de normas diversas, de diferente rango, en la mayoría de los casos, sin ninguna relación entre sí. Por eso le digo, señora vicepresidenta, que vamos a ir al Tribunal Constitucional para recurrir ante el Tribunal Constitucional este desastre, esta chapuza legislativa. Y creo, señora vicepresidenta, que vamos a ir toda la oposición parlamentaria. Mire, señora vicepresidenta, cada vez que usted no hace su trabajo, que es presentar proyectos de ley, lo que hace es invadir el nuestro, el trabajo de esta Cámara, el trabajo del Parlamento. Porque ¿sabe lo que sucede? Cuando legisla el Gobierno,
lo que está haciendo es sustituir a los titulares de las Cortes Generales, que son los representantes de la soberanía popular y son los que tienen la competencia legislativa. Por eso hay que cumplir el artículo 86. Por eso deben cumplirse los preceptos constitucionales que limitan el decreto ley. Señoría, yo le digo una cosa. Usted es la responsable de la preparación, del desarrollo y seguimiento del programa legislativo del Gobierno. Si todo esto fuera tan urgente, tan necesario, hasta lo del sistema geodésico, ¿desde cuándo lo tenía usted en un cajón metido? Porque no lo habrán preparado en 4 días. ¿O sí, señora vicepresidenta? ¿O sí lo han preparado en 4 días? Mire, bueno, no me mira por la cosa de dar menos importancia al orador, pero mire, esto sí que es importante. Mire, esto se publica hoy en el Boletín Oficial del Estado. ¿Sabe cuántas páginas tiene? 6. Y es de corrección de errores del decreto ley que estamos discutiendo hoy. Pues bien, la decía, si no lo han preparado en 4 días, sí, ahora, si quieres, ahora se lo paso, si no lo han preparado en 4 días, ¿desde cuándo lo tenía usted en el cajón de su despacho? ¿Desde cuándo estas medidas tan necesarias estaban que usted le impidió traerlo como proyecto de ley? Decía el otro día el señor Alonso, en Junta de Portavoces, la verdad es que el hombre con un esfuerzo digno de mejor causa, pero tenía que hacerlo. Defendía que este Gobierno trabaja mucho y que ha traído muchos proyectos de ley. Dice, este año el Gobierno ha traído 28. Y dije yo, bueno, pues si hacían falta 8 más, serían 36, si no pasa nada. O 36 eran muchos, señora vicepresidenta. Estas cámaras, los grupos parlamentarios, el Grupo Socialista, no se asusta nunca del volumen legislativo. Se asusta del contenido que nos traen, pero nunca del volumen, señora vicepresidenta. No es de recibo. Mire, necesitamos este país, la situación de este país. Lo que necesita es un Gobierno que trabaje más, pero sobre todo una vicepresidenta que trabaje mejor, porque usted ni prepara, ni desarrolla, ni sigue el programa legislativo del Gobierno. Porque si no, señora vicepresidenta, puede decir a esta Cámara en qué comisión delegada del Gobierno, en qué comisión de sus secretarios se produjo la necesidad espectacular de preparar este Real Decreto. ¿Cuándo empezaron a levantar la mano el secretario de Estado de Fomento, el de Empleo, el de Justicia, y dijeron, yo tengo un tema de urgente y extraordinaria necesidad? El otro, yo también. Y comenzó a expandirse en la comisión de sus secretarios, cual epidemia, en la necesidad de traer por urgente y extraordinaria necesidad este decreto. Claro, imagino ya que el de la geodesia dijo, mire, lo mío también es de extraordinaria urgente necesidad. Ya puestos... En fin, señora, ya puestos, pues llevamos esto. Mire, señora vicepresidenta. Ruego silencio. Le voy a leer, si me permite, una cita, porque usted ha subido a esta tribuna a decir a la oposición, a toda la oposición, porque verdaderamente lo relevante de esto no es que haya grupos, que aquí en esta Cámara, en el Congreso de los Diputados, nunca ha habido problema por tramitar urgentemente las medidas que son urgentes, los decretos leyes que lo son, y se ha debatido el fondo. Este fondo es imposible de debatir, solamente en enumerar las leyes ya se me ha ido el tiempo de intervención, podríamos estar aquí 2 días y no podríamos. Pero no ha habido nunca problemas, y esta vez es toda la oposición, todos los grupos parlamentarios. Y usted nos dice, ustedes se oponen a la recuperación económica, pero por favor, ¿a quién quiere engañar con esto? Ustedes se oponen a la forma. No, pero es que ¿sabe lo que pasa con la forma? ¿Sabe lo que sucede con un decreto ley que no es tal, que modifica 30 leyes? Que usted está negando a los grupos parlamentarios de la Cámara el debate, el derecho al debate, el derecho a las enmiendas, el derecho también a obtener consensos necesarios sobre las medidas que proponen. Así que, por favor, la forma es el fondo, señora vicepresidenta. Y por eso le voy a leer una cita que me parece que viene muy bien a este debate. Fíjese, dice lo siguiente: somos nosotros mismos los que deliberamos
y decidimos conforme a derecho sobre la cosa pública, pues no creemos que lo que perjudica a las acciones sea el debate, sino precisamente el no dejarse instruir por la discusión antes de llevar a cabo lo que hay que hacer. Y esto porque también nos diferenciamos de los demás en que podemos ser osados y, al mismo tiempo, examinar cuidadosamente las acciones que estamos por emprender. En este aspecto, en cambio, para los otros, la audacia es producto de su ignorancia y la reflexión les vuelve temerosos. Es de Pericles, del discurso que hizo en un discurso fúnebre en el 431 a.C., en Atenas. En ellas, señora vicepresidenta, señoras ministras, se define el profundo sentimiento, la profunda esencia de la democracia durante más de 25 siglos, que es la deliberación, el debate necesario informado antes de tomar una decisión, que es, por lo visto, a lo que ustedes tienen miedo, porque ustedes tienen mayoría absoluta para aprobar los proyectos de ley. Por lo tanto, lo que evitan con la presentación de esta chapuza legislativa es el debate. Por eso le digo, señora vicepresidenta, reflexione. Este espectáculo no solo daña al Parlamento, este espectáculo daña de forma muy profunda y grave la imagen de su Gobierno. Si me permite, daña la suya personalmente, porque va a tener muy poca credibilidad para ofrecer después consenso, diálogo a los grupos parlamentarios sobre cualquier otro tema. Por eso le pido que rectifiquen. Lo pedimos de buenas maneras al presidente para que hablara con ustedes, porque si no, ¿sabe lo que pasa? Que le puede pasar lo que decía Pericles, que las acciones del Gobierno sean fruto de su ignorancia y que el debate les ponga temerosos. Así que, señora vicepresidenta, señorías, finalmente quiero decir que, desde luego, mi grupo parlamentario va a votar que no a un decreto ley que no se puede debatir, como se ha visto, no se puede debatir sobre el fondo, a un decreto ley en el que no se puede enmendar, en el que no se puede profundizar sobre los temas. Algunas de las medidas que contempla el decreto ley, algunas podríamos estar de acuerdo, claro que sí. Podríamos discutirlas, claro que sí. Podríamos llegar a acuerdos con otros grupos de la Cámara, claro que sí. Pero este decreto ley, que no lo es, no tendría que haber sido objeto de debate en la Cámara y, desde luego, no contará con el voto de mi grupo parlamentario. Presentaremos un recurso de inconstitucionalidad para decirle al Gobierno basta ya, así no se puede continuar. Y, finalmente, señoría presidente, pido que este decreto ley se tramite como proyecto de ley, aunque les quiero decir una cosa, ni tan siquiera la tramitación como proyecto de ley puede subsanar la enorme chapuza legislativa de la vicepresidencia del Gobierno, porque este proyecto de ley no puede ser objeto de un proyecto de ley. Son, como mínimo, 8 proyectos de ley, lo que correspondería. Muchísimas gracias, presidente.